Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conversando sobre Derechos. Conversando sobre Derechos es una iniciativa que queremos que pueda servir para hablar justamente sobre los derechos de las personas, de los niños, de las niñas, de las personas, de los adultos mayores, de los trabajadores, campesinos, de los agricultores familiares, de todas las personas, sobre todo en momentos en que es tan importante que el Estado garantice los derechos a través de políticas públicas, asignando recursos en el presupuesto general del Estado para que las personas, los niños y las niñas puedan disfrutar de este derecho. En esta primera sesión de Conversando sobre Derechos, vamos a hablar del derecho a la educación. Estamos prácticamente iniciando el año escolar. Ha habido todo un conjunto de propuestas, de preocupaciones, de certidumbres e incertidumbres. Y esta tarde hemos invitado a tres educadores que desde sus espacios durante toda su vida han venido trabajando en el tema de la educación y tienen un enfoque de derecho y queremos que ellos compartan con ustedes ese enfoque. Nos acompaña Mechi Hernández, que es una educadora de toda la vida, a quien yo conocí en la escuela del Círculo Infantil. Y yo creo que si hoy día en la República Dominicana hay una política pública de educación inicial, Mechi es una de las madres de esa política. Nos acompaña también el director nacional de Fe y Alegría, el padre Martín Lenk, a quien agradecemos que esté aquí por la experiencia que tiene Fe y Alegría y por el trabajo que ha venido haciendo durante varias décadas, sobre todo con la educación con los sectores de mayor vulnerabilidad. Y nos acompaña el padre Victoriano de director de Radio Santa María, que es una institución en el país que tiene más de 60 años haciendo educación a través de la radio, y por eso es tan importante que hoy el padre Victoriano nos acompañe. Así que vamos a hablar del derecho a la educación. ¿Y qué dice la Constitución de la República? Que es el marco que nos debe de servir para para conceptualizar este derecho. Nos dice que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Pero este artículo de la Constitución no se queda ahí y dice, en consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Nos dice que la educación, que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. También la Constitución nos dice que el derecho a la educación es el Estado el que garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la esfera educativa, a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley. Nos dice en el apartado 4 que el Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, que el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando, y que tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales. Nos dice también que el Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana,
y por consiguiente es su obligación propender a la profesionalización, la estabilidad, la dignificación de los y las docentes. Es obligación del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales. El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y que financiará los centros y universidades públicas de conformidad con lo que establezca la ley, garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Y nos dice también que las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos de conformidad con la ley. En el apartado 9, la Constitución sobre el derecho a la educación establece que el Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan en esos fines. Y dice que la inversión del Estado en la educación, la ciencia, la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país, que la ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión y que en ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas. Y nos dice además que los medios de comunicación social, públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana, que el Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones según los requisitos que establezca la ley. Y nos dice además en el ítem 12 que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Qué importante leer y conversar sobre el derecho a la educación a partir de lo que establece la Constitución de la República. Vamos entonces ahora a conversar con nuestros invitados esta tarde para escuchar, a ver, sobre en un momento de pandemia como la que tenemos, voy a dejar de compartir para que podamos conversar nosotros. En un momento de pandemia como el que vivimos, ¿cuál es el desafío que tiene la educación dominicana? Nos gustaría, Mechi, si pudiéramos hacer una reflexión sobre el derecho a la educación hoy y siempre en la República Dominicana. Bien, muchas gracias. Bueno, la ley es clarísima sobre el derecho de la educación de todos los ciudadanos. El gran desafío para mí, y ha sido una de las cosas que más ha desnudado la pandemia, es la inequidad de la educación. Yo creo que ese es el gran desafío, ver cómo vamos cerrando esa brecha de inequidad que hay en la educación dominicana, pero también cómo seguir buscando la calidad ofreciendo una educación integral. Realmente todavía nosotros no ofrecemos una educación integral, porque una educación integral no se hace con 4 periodos de clase, no se hace con 4 horas. Y por eso surge la jornada extendida, porque el currículum dominicano está diseñado para atender a todas las áreas del desarrollo del ser humano. La educación artística, es decir, cuando hablamos de educación integral, hablamos de la educación física, intelectual, emocional, social, es decir, el desarrollo social, el desarrollo emocional. De manera que cuando hablamos de
de música y literatura, y hablamos de baile, y hablamos de educación física. Todo eso es parte del currículum dominicano, no es extracurricular. Lo otro es que para cerrar esa brecha, nosotros tenemos un gran reto sobre eso que tú decías, que ya nosotros tenemos una política de primera infancia. Sin embargo, tenemos una gran deuda con los niños de primera infancia, es decir, de 0 a 6 años. En educación básica, en educación primaria, nosotros tenemos una cobertura bastante buena, vamos a decir, una de las más altas de Centroamérica y de Centroamérica. Nosotros estamos como en un 95% de cobertura. Donde hay un gran reto y una gran deuda con la educación secundaria. Nosotros sabemos que los muchachos en secundaria hay mucha deserción porque se integran al trabajo, se van a diferentes tipos de actividades, incluyendo la delincuencia. Entonces, en los dos extremos del sistema educativo, la educación de primera infancia, la educación de los primeros 6 años de vida y la educación secundaria, tenemos ahí una deuda para aumentar cobertura. En ese sentido, la calidad también es un gran reto. Un gran reto, no solamente nos lo dicen las pruebas, yo no creo tantísimo en esas pruebas que nos dicen lo mal que estamos en lectura, en escritura. Yo he tenido la oportunidad de ver escuelas en todas partes del país. La manera de enseñar de los maestros, esa escuela ya murió. Esa escuela de pizarra, tiza y borrador, esa escuela ya no es atractiva ni tampoco los estudiantes aprenden así, escuchando a una persona o copiando de una pizarra o copiando de un libro. Entonces, eso es un gran desafío también, mejorar la forma de enseñar. Claro, la virtualidad es decir, las herramientas tecnológicas son recursos valiosos y que permiten, como bien ha dicho el ministro, es decir, adquirir información en tiempos reales y muy rápido. Ya ese maestro transmisor de información tampoco existe, ese murió también, porque la información está en la mano de todos los seres humanos. Entonces, tenemos el desafío de la calidad mejorando cómo se aprende, con qué se aprende y también responsabilizando a los padres. Porque como dice la Constitución, los padres son responsables de la educación de sus hijos. Por eso tenemos que comprometer a los padres. Y en estos momentos de pandemia, vimos cómo en el periodo marzo-junio, los padres estuvieron obligados no solamente a ayudar a sus hijos, a conocer cómo sus hijos aprenden, a desesperarse cuando sus hijos no aprenden y a tratar de enseñarle a sus hijos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que aprender de esta pandemia, que todos tenemos que colaborar con el tema de la educación, que es un asunto de todos, no solo del Estado, de la escuela, de la familia, de la abuela, de todos. Muchísimas gracias, Mechi, por esa reflexión. ¿Y qué nos puede decir al respecto el padre Victoriano sobre el derecho a la educación en este momento de pandemia, desde su experiencia en Radio Santa María? Muy buenas tardes. Bueno, hablando de extremos, yo hablaré desde el otro extremo en el sistema educativo nacional que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. Yo creo que una cosa que subraya la pandemia es una especie de invisibilización de ese otro universo de personas en la República Dominicana que necesitan la educación, que deben ser parte del sistema educativo. Toda la preocupación ha estado centrada en los niños, las niñas, los adolescentes, pero y los jóvenes y adultos, que a mí me gusta pensar que son los padres de los niños y las niñas y de los adolescentes. Pero me gusta pensarlo también como estudiantes, como gente que está también en el sistema educativo. Entonces, en toda la discusión, los grandes ausentes
han sido justamente los jóvenes y adultos, como un sector amplísimo en la República Dominicana. Los que están cursando las distintas modalidades creo que no llegan a 400.000 personas, pero la República Dominicana tiene casi 4 millones de dominicanos y dominicanas que no han concluido ni básica ni media. O sea que cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de desarrollo, no es posible pensar, por ejemplo, en desarrollo en la República Dominicana si no pensamos en cómo desarrollar los procesos de integración de los jóvenes y adultos. Entonces eso es lo primero que a mí me parece que en la pandemia, en todo, ustedes analizan, si hacemos un análisis del discurso, de todo el debate, en la preocupación, bueno, los padres aparecen como actores importantes, anclados al derecho que plantea la Constitución, que ellos son responsables de la educación de sus niños y sus niñas, pero ellos como sujetos receptores de la educación, a mí me parece que están ausentes. Y esa ausencia se encuentra también cuando uno mira el presupuesto nacional en la República Dominicana. En este año que pasó, del total del presupuesto, solo había 5.000 millones de pesos destinados a los jóvenes y adultos, de un presupuesto que me parece que ese no era ni el 4% del total del presupuesto. Entonces a mí me parece que en la pandemia, de nuevo, en el horizonte de las preocupaciones educativas, los jóvenes y adultos, desde el punto de vista del derecho, aparecen como padres, pero no aparecen como receptores, como gente que está haciendo básica, media, como gente que ya está en procesos, y tampoco aparecen mucho los que necesitan integrarse a procesos formales de educación. A lo sumo se habla de que van a ser parte de una inducción para que puedan apoyar a sus hijos. Entonces a mí me parece que en términos del derecho, el sistema tendría que replantearse y comprenderse en todas sus etapas, desde la primera infancia hasta, hasta la última etapa de la educación. Pero también la Constitución habla de la educación permanente, es decir, que aprendemos toda la vida. Y eso también está consagrado en la Constitución. De manera que lo que tú estás planteando es un derecho que también le asiste a los adultos, seguir educándose. Y es un derecho que debería tener entonces un correlato en la inversión que se hace, ¿no? Porque es lo que estoy diciendo, o sea, ahí están los jóvenes adultos, casi son digamos, supera en cantidad a los niños, pero la inversión es inferior, pero muy inferior. Y está bien que sea así, porque a mí me parece que en un país hay que atender primero a los niños, pero si no atiendes a los papás y la inversión la equilibra un poco, a mí me parece que entonces al final se te queda cojo el proceso global de desarrollo del país. Es una dimensión muy interesante porque justamente lo que vemos es que para los padres es una responsabilidad, casi una obligación el preocuparse por la educación de sus hijos, incluso que no sea solamente la madre la que esté responsable de la educación, sino que sea una tarea compartida, una responsabilidad compartida por padre y madre. Pero este enfoque que da el padre victoriano de que sea un sujeto receptor de derecho también me parece que es sumamente importante. Y me gustaría entonces escuchar al padre Martín. ¿Cómo ve usted desde la experiencia de Fe y Alegría el derecho a la educación? ¿Qué está pasando en nuestros barrios, en las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, en las áreas rurales? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive el derecho a la educación? Bueno, yo creo que el gran reto es que todo lo que está escrito en la Constitución, en el Pacto Educativo, en el currículo, que eso se haga realidad. Porque hay un camino todavía grande, largo de recorrer. Creo que en tiempos normales podríamos decir que el gran reto dominicano en este momento, según lo que yo lo observo, es la educación de calidad, o sea, la calidad de la educación. Hemos crecido inmensamente en el tema de la cobertura, pero todavía la calidad de educación es un gran reto. Esa calidad de educación no simplemente es el tema académico, entra ahí también el tema académico, evidentemente, pero es algo más, es realmente de formar una persona. Un amigo mío dice, educación es lo que queda
cuando te hayas olvidado de todo lo que aprendiste. Es decir, educación es lo que queda como formación de la persona humana, no solamente de cosas que se saben. Entonces, ahí está también el reto de la enseñanza, que no es simplemente de saber cosas, de enseñar cosas, de saber esto y lo otro. Eso es importante. Tenemos que saber cosas para poder movernos y para aplicarlo. Pero después de ahí, hay un reto también de saber pensar, de saber sentir y de saber actuar. Si me permiten como este ejemplo bíblico, a mí me gusta mucho esa manera de Jesús de enseñar. En el famoso texto de Lucas 10 del buen samaritano, pregunta el hombre cuál es el mandamiento más importante. Dice, bueno, ya tú sabes, amar a Dios y amar al prójimo. Saber pensar, supo pensar esto. Pero Jesús sigue y cuenta el relato del samaritano que tiene compasión. Entonces enseña a saber sentir. Hay que formar también ese corazón que sepa sentir. Y después no basta con eso. Si dice, anda y haz tú lo mismo. Hay que saber actuar. Entonces yo creo que esos son los grandes temas que tenemos que enseñar. Y realmente eso es lo que quiere también un currículo en competencias, que adquiramos estas competencias para saber vivir, que sabe pensar, que sabe sentir, que sabe actuar, sabe vivir. Entonces yo creo que un gran reto ahí realmente de la calidad de la educación. Pero en este momento de la pandemia volvemos un poquito a lo anterior, cómo garantizar que se pueda siquiera dar la educación. Y creo que ahí entra otro reto. La educación no solo es tarea de la escuela, sino es tarea de toda la sociedad. Y es tarea, en primer lugar, de la familia, que tiene ese primer derecho a la educación, pero también es un deber de la familia. Entonces, creo que en Fe y Alegría hemos tenido una experiencia realmente muy hermosa también al final del año escolar, porque realmente se han involucrado muchos padres, se han acercado mucha gente que quizás no estaban tan cerca de la escuela, han preguntado, han indagado, ¿dónde está la tarea? ¿Qué tiene que hacer mi muchacho? ¿Dónde está esto, lo otro, el folleto, la hoja, lo que sea? Se han comunicado vía WhatsApp y con medios sencillos, pero se ha hecho ese esfuerzo. Quizás ahora para el nuevo año escolar va a ser más difícil porque los padres han vuelto a sus trabajos, se cansan también de esto, pero realmente la sociedad no se puede cansar. Y entiendo que en este momento de pandemia realmente hay que realizar que la educación es una tarea de la escuela, una tarea de todos también. Muchísimas gracias, Padre Martín. Y nos gustaría conversar ahora con el Padre Victoriano sobre la experiencia de Radio Santa María. O sea, esa experiencia de 60 años haciendo educación. ¿Cómo puede contribuir Radio Santa María en este momento para garantizar el derecho a la educación? Bueno, muy brevísimamente decir que Radio Santa María es hija de una tradición latinoamericana de educación popular que donde quiera que se instauró en los distintos países, lo hizo en zonas donde había grandes necesidades de la población a todos los niveles. Necesidades educativas, de formación religiosa, de formación para la salud. Y en esa relación con la gente, este tipo de proyectos, que hay varios en América Latina, y de hecho hace un año hemos constituido una red internacional para educación de jóvenes y adultos, donde hay proyectos como Radio ECA de Canarias y el resto de proyectos que están en América Latina, en toda América Central. Fe y Alegría Venezuela tiene una tradición, y en Paraguay también, muy importante de aplicar este sistema educativo digamos, a la educación. Entonces, nosotros en República Dominicana comenzamos con esta experiencia en el año 1971. Antes, desde el inicio de Radio Santa María, la primera necesidad que se encontró aquí en la región del Cibao fue que la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, la primera tarea que nos pusimos como fundamental era ayudar a la gente a que aprendiera a leer y a escribir, que se alfabetizara, porque
de alguna manera esta es la condición para que la gente primero, para que podamos evangelizar o para que la gente pueda hacer un montón de otras cosas, ¿no? Luego de esa experiencia, como resultado de esa experiencia, entonces se ve la necesidad de hacer una oferta como formal de educación y así se comienza con la educación básica. La educación básica comienza en Radio Santa María en el año 1970 y dura hasta el año 2005, como solamente trabajamos en educación básica. Entonces, uno en República Dominicana escucha decenas, cientos de miles de historias de personas que el único espacio que tenía o la única posibilidad que tenía para estudiar era conectarse con una radio desde su casa, un radito de pila, y utilizando un texto, pues comenzar a hacer sus tareas y después cada semana tener un encuentro con un maestro corrector, maestro facilitador que le ayudaba con el reforzamiento de los aprendizajes. A partir del año 2005 y por efecto justamente de los pedidos de los egresados del sistema, iniciamos la experiencia del bachillerato radiofónico. Y esa experiencia se hace sobre lo que hoy se conoce en República Dominicana como Prepara, que es la oferta del Ministerio de Educación para la secundaria. Entonces lo que Radio Santa María hace es que aplica su sistema a esta propuesta de Prepara y le añade lo que es propio de nuestro sistema, que es el maestro en casa o el maestro a través de un soporte electrónico y todas las otras, los ejes transversales de formación que ya son originarios, por ejemplo, de la pedagogía ignaciana, ¿no? Entonces, de esa manera enriquecemos la oferta de Prepara desde nuestro punto de vista y arrancamos con un bachillerato radiofónico que muy pronto se disemina por toda la República Dominicana y crece justamente en zonas populares donde coincidimos con Fe y Alegría. En este momento hay aproximadamente 7 centros de Fe y Alegría en toda la República Dominicana, donde también hay grupos de estudiantes de las escuelas radiofónicas. Entonces el sistema sigue funcionando básicamente del mismo modo. Hay un texto de base que nosotros siempre hemos llamado esquema, o un libro en el caso de la secundaria. Hay un proceso de estudio a lo largo de la semana en contacto con la radio, ahora también en contacto con internet o cualquier otro soporte electrónico. Y en el fin de semana, entonces hay un encuentro que puede durar de 6 horas a 7 horas, en el que los maestros por áreas trabajan con los alumnos. Esa experiencia de secundaria ya está, como decía, desde el año 2005 y ya tenemos cerca de 20,000 graduados en República Dominicana. A mí siempre me ha parecido que, a pesar de que este sistema es, yo diría que extremadamente sencillo y está orientado a adultos, que hay una pieza clave dentro de este sistema que tiene que ver con la disposición que el joven adulto tiene para asumir el desafío de salir adelante, de salir de la pobreza. Mencioné hace un ratito que la experiencia del sistema de educación a distancia que implementa Radio Santa María es una experiencia de fe y alegría de hace muchos años en Venezuela, en Paraguay, y en este momento nosotros entendemos junto con Fe y Alegría que podemos aportar a la solución de la continuidad educativa en este momento, utilizando justamente toda la plataforma que Fe y Alegría tiene de maestros, de formadores, de escuela y la experiencia de la escuela radiofónica. Entonces, bueno, quizás Martín nos puede explicar un poco mejor lo que hemos estructurado y en este momento nosotros creemos que con las escuelas radiofónicas, con la radio, utilizando esta triangulación de un texto, de un acompañamiento justamente por WhatsApp o por otra vía electrónica, y se pudiera lograr lo que sería como un aprendizaje o un seguimiento básico al currículum, igual a un currículum también revisado y adaptado a estas condiciones, yo creo que pudiera ser parte de la solución, porque como ya sabemos, hay muchos lugares de la República Dominicana donde la conectividad es un hecho, la gente tiene la posibilidad de la laptop, pero la realidad de la República Dominicana es que la conectividad, que el problema de la pobreza, que el problema de los otros, de situaciones de electricidad, de las condiciones del hogar, no permiten exactamente que todos podamos tener acceso de la misma manera. Y en este sentido, pues la radio sigue siendo, yo creo, una posibilidad
en alianza con otra plataforma que tienen otras condiciones, yo creo que pueden potenciar el aprendizaje y puede ayudar a salir adelante en este momento al país. ¿Cómo vive Fe y Alegría este momento, esa alianza con Radio Santa María para que realmente la educación pueda llegar a la mayor cantidad de niños, niñas, de jóvenes, de adolescentes en nuestro país? ¿Qué nos puede conversar el Padre Martín al respecto? Sí. Frente a la situación de la pandemia, nos preguntamos cómo realmente podamos garantizar una educación de calidad en las zonas más vulnerables. La gente que dispone de muchos recursos también lo puede garantizar relativamente fácil, pero en los lugares de mayor vulnerabilidad. Y entendemos que hay tres elementos o tres pilares sobre los cuales queremos apoyar esta educación. Primero está el documento escrito. Los documentos escritos tienen una gran ventaja, no necesitan conectividad, no necesitan energía eléctrica, se puede leer hasta con una vela o con una lámpara de gas. Entonces creemos que en la mano de cada estudiante debe haber un documento escrito. Entonces estamos elaborando en Fe y Alegría, en comisiones con nuestros docentes que se están quemando la pestaña trabajando para esto desde hace algunas semanas, para cada semana un folleto que contiene los contenidos, las tareas, las explicaciones, las competencias, lo que hay que hacer en esta semana y la siguiente semana, etc. Entonces, eso es un elemento. Para esto también necesitamos la planificación del maestro que va acorde con este folleto. Este texto es la base para la elaboración de un programa radial y ojalá para el primer ciclo de primaria pueda ser también audiovisual. Entonces, porque ya los niños más pequeños necesitan, además de escuchar, también el elemento visual mucho más que son ya un poco más grandes. Entonces, se está comenzando ya con las grabaciones en Radio Santa María para tener para cada día un programa radial. Ustedes saben que mientras que uno se aleja más, va a una loma apartado, ahí más funciona la radio. Porque donde quiera funciona la radio con una pila y lo sea. Yo me recuerdo cuando yo, tiempo pasado, hablaba por Radio Santa María y llegaba a una loma ahí en caballo, y dice, ahí me conocían. Dice, pero usted es el padre que tiene en este programa, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Mientras que en la ciudad ya la radio no tiene como esta importancia tan grande, o en este sentido por lo menos no. Y sabemos que, como dice el padre Victoriano, cada centímetro del terreno, del territorio nacional llega a la radio. Entonces es una gran ventaja y es mucho más fácil asegurarlo, ¿verdad? Segundo elemento, entonces, los programas diarios en la radio y ojalá también audiovisuales. Y tercer elemento, entonces, es el acompañamiento, que es básico. Es el maestro que hace la escuela, al fin y al cabo. Entonces, ¿y cómo podemos acompañar? Para eso van a ser muy importantes, por supuesto, los dispositivos electrónicos, los laptops, las tablets, la conectividad. Pero no puede ser como el único medio donde nos podemos apoyar, porque sabemos que aunque se haga un esfuerzo titánico, no va a poder resolverse tan rápido. Pero sí son los medios donde se va a llegar a los muchachos y donde realmente se puede también monitorear, donde se puede explicar, acompañar, individualizar también el acompañamiento. Entonces, sobre estos tres pilares, estamos pensando construir una educación que también en tiempo de pandemia puede garantizar dentro de lo posible a las zonas, los lugares más vulnerables, una educación de calidad. Muchísimas gracias, Padre Martín. Es esperanzador escucharle y ver cómo es posible construir propuestas y trabajar juntos para avanzar y que haya acceso a la educación en esos lugares tan alejados muchas veces. Pero hay una población que quizás es la más pequeñita de nuestros niños y niñas, la población de 0 a 5 años, y nos gustaría oír a Michi, que ha trabajado durante décadas en la educación inicial. ¿Cómo estaría ella viendo el tema de garantizar el derecho a la educación a los niños y niñas en la primera infancia?
o de 0 a 5 años. Y fíjense, nosotros, un logro de la gestión pasada, del primer periodo del presidente Medina, fue asumir la primera infancia como una política de Estado. Y para eso se creó un instituto para desarrollar los programas de atención integral a los niños desde los 45 días hasta los 4 años, porque ya la escuela pública los recibe a los 5. Yo digo que hay que empezar en el embarazo. Antes yo decía que había que empezar en la cuna, porque en la escuela era tarde, pero ahora yo digo que hay que empezar desde el vientre, porque también la madre necesita una educación en términos de alimentación, en términos de sus condiciones emocionales y físicas para permitir crecer esa criatura que está dentro de ella de la mejor manera. En cuanto a los niños menores de 4 años, hemos estado en grupos latinoamericanos. Ahora no es posible ninguna actividad presencial en grupo con niños menores de 5 años, aunque hay algunos centros que se han planteado una estrategia burbuja donde 5 niños vengan con una educadora, pero eso no resuelve la situación, porque inclusive cuando surgen las guarderías en el siglo pasado, es cuando con el desarrollo industrial que la mujer se incorpora al trabajo y entonces había que buscar un lugar seguro donde dejar los niños. En el caso de los niños menores de 5 años, yo creo que la televisión es un recurso muy valioso. Nuestros hijos vieron Plaza Sésamo, vieron muchísimos programas. Yo, por ejemplo, he visto Dora la Exploradora, que es un programa que veían mis nietos, que hasta inglés aprendieron. Yo creo que la televisión es lo que más cautiva, como decía Martín, los niños menores de 5 años para captar su atención. Necesitan imágenes, necesitan movimientos. Por supuesto, nosotros no queremos que nuestros niños estén horas frente a una pantalla, porque el niño menor de 5 años es movimiento, necesita explorar el mundo con todos sus sentidos. Entonces, en ese sentido, creo que se pueden hacer programas donde se haga música, expresión corporal, lectura de cuentos, memorización de poesía, hacer también pintura, pero yo creo que se debe usar la televisión nacional para la estimulación de los niños. Muchas madres también de clase media compran programas y siguen estimulando a su hijo desde el nacimiento mes por mes. Es decir, hay muchas cosas ya para el desarrollo de los niños. Lo que hay que llevarla a la pantalla. Lo que hay es que también otra estrategia que tiene el INAIPI es la educación a través de la visita al hogar. Entonces, ahí, bueno, es una persona que visita a la madre, la orienta, sobre todo con los niños menores de 2 años, y también la pastoral familiar tiene un programa con niños menores cuidando las medidas sanitarias, pero sobre todo yo creo que más que todo es la televisión y la radio lo que podemos usar para favorecer el desarrollo integral de los niños menores de 5 años en esta condición. Lo ideal es que estén en un lugar donde puedan tener acceso a juegos, al patio, a moverse, a usar una diversidad de materiales. Pero en este momento lo importante es preservar la vida y evitar que los niños se enfermen o que sean transmisores para los familiares. De manera que por el momento no se contempla que los niños vuelvan a un centro, sino que se haga a través de otros medios su educación. Pero creo que hay que hacer unos programas para esto. Así como Fe y Alegría está preparando semanalmente los programas para los niños de primaria. Creo que Educación Inicial ha preparado unos cuadernillos y ha preparado unas guías para los niños de 5 años, la Dirección General de Educación Inicial del Ministerio, pero lo que pasa es que todavía el Ministerio no ha hablado. Estamos esperando que el Ministerio hable sobre lo que se va a hacer en la próxima semana. Entonces, y en el caso de INAIPI, yo creo que este movimiento de cambio de autoridades también un poco ha paralizado la toma de decisiones en esa dirección,
porque se están haciendo cambios en estas instituciones y todavía como que no arranca. Yo me voluntarizo para ayudar en lo que sea. Lo digo aquí y de verdad quiero ser voluntaria para ayudar, sobre todo en esos programas de televisión para orientar a los padres, para buscar profesores de teatro, de música, titiritero y hacer programas bien atractivos. Y como le decía, Plaza Sésamo, hay programas que se pueden adaptar y que se pueden imitar para el contexto dominicano. Bueno, muchísimas gracias, Mechi. Uno de los grandes desafíos que nos trajo la pandemia es justamente que tenemos que innovar para lograr garantizar derechos, porque no podemos permitir que la pandemia, además de los efectos que está teniendo en temas de salud, en temas económicos también, que ahora nos lesione la garantía de derechos. Y por eso es tan importante esta conversación que estamos teniendo esta tarde por los aspectos que ustedes han señalado. Por ejemplo, el padre Martín señalaba que la educación tiene que ser para saber pensar, saber sentir, saber actuar. Y cuando yo lo escuchaba, pensaba en la dignidad de las personas, que las personas lo que necesitan justamente es tener ese desarrollo, esa capacidad, es lo que necesitan los niños para poder desenvolverse, para poder enfrentarse a la vida, que cada vez va a ser más difícil. Lo estamos viendo ahora con esta pandemia, que fue algo imprevisto, algo que no esperábamos. Entonces, de ahí la importancia de ese enfoque que nos decía el padre Martín, que tienen en las escuelas de fe y alegría. Pero también hablábamos del tema de la televisión y por eso es tan importante que los tomadores de decisión, las nuevas autoridades que están instalándose justamente en el Ministerio de Educación, puedan escuchar a expertos, a personas que viven la educación desde con una convicción, con esa visión de servicio, porque justamente la televisión estatal, el canal SER TV, el canal 17, debe de ser puesta al servicio de garantizar el derecho a la educación. Y ahí nos gustaría ver o conversar rápidamente si ustedes creen que esta situación de virtualidad puede traer consecuencias graves a la calidad de la educación. Es una pregunta que tenemos de las personas que nos están viendo en YouTube y nos gustaría que ustedes se refirieran a la calidad de la educación en este momento del COVID-19. ¿Qué nos dicen ustedes? Bueno, yo pienso que la presente situación agrava problemas que ya teníamos, ¿no? Porque si yo pienso en las condiciones de posibilidad del derecho, pues que haya una escuela, que la escuela tenga los recursos, que el maestro tenga la formación adecuada. En esta situación se complica todo porque cambia el escenario en el que se debe dar la relación del proceso de enseñanza, y entonces todo lo que se ha dicho sobre la necesidad de la formación de los maestros, entonces hay una realidad, o sea, no estábamos, nuestro cuerpo docente no estaba preparado para esta realidad. Y no quiere decir que se esté negando a aprender, ni mucho menos, sino que es una realidad que ahora tenemos que superarla sobre la marcha. Entonces, eso pues va a incidir necesariamente, creo yo, sobre la calidad de la educación. Y por eso también la otra cuestión de la que se habla mucho y creo que hay que prestarle atención es que en esta circunstancia debemos hacer una especie de opción, de discernimiento para elegir, digamos, los contenidos fundamentales, las acciones fundamentales que nos ayudarían a llevar adelante ese mínimo que aseguraría como pasar la situación difícil, porque sería un error pretender hacer el mismo proceso con los mismos recursos en las mismas circunstancias cuando no estamos en las mismas circunstancias. El micrófono. Mechi, tu micrófono está cerrado.
Perdón. Sí, hay una cosa importante. Eso que señalaba Victoriano es muy importante. Es decir, que tenemos que ser realistas. Las condiciones que tenemos en este momento es para priorizar, como ha dicho el ministro, unos contenidos básicos que nos garanticen ir avanzando, no estancarnos. Y desde el punto de vista de los maestros, muchos maestros que no dominan la herramienta digital y que realmente se sienten mal, aunque quieren aprender y están tratando. ¿Lo van a hacer bien? Bueno, dentro de sus posibilidades. Pero hay otra cosa desde el punto de vista físico y emocional de los niños. Los niños lo que más extrañan es las relaciones con sus amigos. Y eso en su desarrollo social, en su desarrollo emocional, eso tiene un peso. Y lo otro también, yo que he observado a mis nietos trabajando, esas horas sentado en una pantalla jamás es lo mismo que en un salón de clase, porque en un salón de clase hasta cuando tú estás cansado dice que va a sacar punta o que quiere ir al baño y te mueve, pero aquí en la pantalla y lo otro es que los maestros tienen los ojos de los padres, de los abuelos, de todo el mundo viéndolo enseñar, y eso, el que tiene miedo escénico debe ser terrible, porque lo están viendo, lo están enjuiciando, se siente observado. De manera que yo creo que tenemos que ser creativos, como ustedes decían, para buscar todas las maneras de salir adelante. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser colaborativos, pero tenemos que saber ser pacientes con esta situación para tratar de hacer lo mejor que podamos dentro de estas circunstancias. Excelente reflexión, Mechi, llena de amor realmente lo que tú acabas de decir. El padre Martín quería decir algo sobre este tema de calidad y derecho. Yo creo que también, por supuesto, esa situación nos ofrece la posibilidad de hacer valer otros valores también, o precisamente los valores que necesitamos, como los valores de la solidaridad, los valores de la ayuda del uno al otro, que también tenemos que vivir en esta situación y podemos reforzarlo. Y ojalá que estas sugerencias que aquí se estaban haciendo, que Mechi está diciendo de la televisión, que se puedan tomar en cuenta, porque realmente va a ser mucho más fácil. Eso es algo que, por ejemplo, desde Fe y Alegría no podemos hacer, que eso nos supera, ¿verdad? Claro. Pero sí podría ser una posibilidad de decir, oh, en este horario por la mañana, que pueda haber 1 hora, 2 horas de programa para primer grado, para segundo grado, para preprimario, y si eso va acompañado de algún texto, estoy seguro que se puede hacer algo. Y se puede también, yo creo que los muchachos necesitan también ocuparse. Yo ya veo demasiados muchachos desesperados andando por la calle. El otro día vi no sé cuántos reunidos en la escuela como ya deseosos de entrar. También un valor de la pandemia. Los niños comienzan a enamorarse más de su escuela porque le hace falta ya, ¿no? Y hasta los maestros, también los papás, ni decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo. Y un tema de la calidad educativa, para volver a lo muy básico, es también el tema de la alimentación. Fíjense que nuestra experiencia es que se pudo garantizar, vamos a suponer que la asistencia a la escuela en el momento en que se da vida. Creo que eso también es algo que hay que seguir y retomarlo, por supuesto. Bueno, sobre el tema de la alimentación vamos a conversar próximamente sobre el derecho a la alimentación, que también es fundamental, como lo acaba de plantear el padre Martín, y que tiene que ver con la integralidad justamente del enfoque de derechos. Bueno, ahora estamos casi terminando. Yo quiero que ustedes en una frase, cada uno exprese cuál es la visión de ustedes del derecho a la educación. Las damas primero. Muy bien. Yo creo que todos los seres humanos nacemos llenos de potencialidades. El derecho a la educación nos da la posibilidad de desarrollar, nos debe dar la posibilidad de desarrollar todo eso que traemos al nacer. Muchas gracias, Mechi. Padre Victoriano, Padre Martín.
Para mí, el derecho a la educación es poner los medios para que lo que dice la Constitución, lo que está escrito en la Constitución, sea realidad para el pueblo dominicano, para todos y todas. Muchas gracias, Padre Martín. Me permiten citar el Congreso 36 de Fe y Alegría, que tenía como tema la educación como bien público. En ese congreso se dice, y la educación es un derecho, es también un deber humano fundamental. Todos somos corresponsables y debemos colaborar para que este derecho se cumpla. La defensa de los derechos humanos para todos se convierte en el deber de todos de hacerlos posibles. Porque la frase mía sería, el derecho a una educación de calidad es un deber de todos. Muchísimas gracias. Y yo diría que para vivir en democracia necesitamos que se garantice el derecho a la educación. Y que el derecho a la educación, si bien es una responsabilidad de todos y de todas, de las organizaciones, las instituciones, las iglesias, la familia, es también una responsabilidad del Estado, que tiene que hacerse, como ustedes lo han expresado, con amor, con solidaridad, con valores y sobre todo con una ética, con esa ética que es fundamental para garantizar que ningún niño ni ninguna niña se quede sin la educación, que es lo fundamental para vivir. Muchísimas gracias por esta conversación, porque nos da luz y nos da esperanza también de que a pesar de estar viviendo un momento tan difícil para la humanidad que nos ha sobrecogido a todos, cuando encontramos a instituciones, a personas como el Padre Victoriano, el Padre Martín, como Mechin nos dice, el país tiene gente que nos va a permitir con ellos construir una sociedad de justicia, de equidad y de solidaridad. Muchísimas gracias por estar conversando sobre derechos y en este momento sobre el derecho a la educación. Gracias por la invitación. A ustedes. Gracias, Guadalupe.